el epílogo no se trata de cuánto conoce, sino de cuánto crece. Pablo dice en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. A lo largo de mi caminar con Cristo y en estos pocos años que tengo pastoreando, he conocido un sinfín de personas que saben la Biblia, tienen el conocimiento, tienen la información. Es más, a veces hasta me quieren poner una cátedra, ¿verdad? Le quieren enseñar el Padre Nuestro al pastor. Pero, lamentablemente, aunque tienen el conocimiento, su vida espiritual no refleja crecimiento. Y el pastor Adrián dice, no se trata de cuánto conoce, sino de cuánto ha crecido por ese conocimiento que usted tiene. Fíjate que ahorita que hablas de eso del conocimiento, cuando yo me fui a estudiar a Ciudad Juárez, yo iba muy entusiasmada por conocer en cuanto intelectualmente más la palabra de Dios. Y al estar allá en aquel lugar, lejos de mi casa, no solamente conocía a Dios de esa forma intelectual, sino conocía a Dios en experiencias, en la práctica, porque de la Biblia podemos conocer muchas cosas, o del amor, de la paciencia, de confianza, porque cuando estás lejos de tu casa, sin un sostén económico, sin tu familia alrededor, aprendes a realmente aplicar la palabra. Y todo el caminar cristiano es eso, es aprender la palabra, pero Dios te va poniendo pruebas o cosas que vas a aplicar ahí la palabra de lo que aprendiste. Claro, por eso le comentaba, yo he conocido a mucha gente que me quiere poner un baile, ¿verdad? No, la Biblia dice así, la doctrina dice así, pero en su vida espiritual no hay un crecimiento. Inclusive ha llegado a la iglesia muchas personas que dicen que se han alejado de Dios, pero personas que realmente conocen la Biblia, la conocen del Génesis al Apocalipsis, y eso no quiere decir que su vida espiritual sea una vida espiritual triunfante, victoriosa o exitosa. Entonces, mis hermanos, vamos a leer. Al principio dije que lo que usted ignora lo puede lastimar. Si usted se acuerda, ¿verdad? Al inicio el pastor nos contaba cómo él tomó una ola y la ola lo arrojó a la playa. ¿Se acuerda por qué? Porque no había visto el letrero que decía que no se hiciera. Entonces, lo que usted ignora lo puede lastimar. Lamentablemente, para algunos, el conocimiento y la doctrina empiezan y terminan en ellos mismos, nada más. La medida definitiva para su vida como creyente no es cuánto sabe, ¿verdad? No es cuánto conocimientos tiene, sino cuánto ha crecido con ese conocimiento. Yo recuerdo que cuando era niño escuché el testimonio de una hermanita que ella no sabía leer ni escribir, pero ella se sabía un texto nada más. Cuando recibió a Cristo, ella se aprendió un texto, alguien se lo dijo y ella lo memorizó. Más a todos los que le recibieron, a los que crean en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la hermana contaba en su testimonio que en aquel tiempo era un cassette, que ella era pues de allá, de una sierra, ¿verdad?, donde no había acceso a la educación. Pero ella terminó en la ciudad evangelizándole a un matrimonio de médicos, un doctor y una doctora que habían perdido a su hijo. Y dice ella que en su testimonio que Dios le decía, ve a la casa fulana y habla con los doctores fulanos. Así le decía Dios. Dice que durante 7 días Dios le estuvo hablando, que lo hiciera, pero ella decía, Señor, ellos son doctores. Yo no sé ni leer ni escribir, nada más me sé un texto de la Biblia. Pero dice que al final de cuentas pues el Espíritu Santo le ganó y ella tuvo que ir para allá. Y cuando tocó la puerta y se presentó y dijo, bueno, es que Dios me dijo que viniera. Aquellos médicos le dijeron, nosotros perdimos a nuestro hijo hace algunas semanas. Los dos siendo médicos no pudimos salvar a nuestro hijo pequeño. Y en nuestra desesperación encontramos la Biblia y empezamos a orar y empezamos así. Y Dios nos dijo hace 7 días que alguien iba a venir a hablarnos. ¿Por qué se tardó usted tanto? Y mis hermanos, yo le cuento esto porque a veces pensamos que saber mucho significa que vamos a tener una mejor, un mejor desenvolvimiento en nuestro ministerio. Pero lastimosamente hay mucha gente que tiene conocimiento pero no ha crecido. Tienen matrimonios destruidos, tienen familias deshechas, tienen malos testimonios a pesar
a pesar de que conocen de Dios, ¿verdad? Siempre hay alguien que le quiere a usted enseñar la doctrina fulana, mengana, y resulta que ese que le quiere enseñar, su vida es un desastre. no, resulta que tiene 2 esposas, ¿no? Tiene a la querida y tiene a la otra, y que anda orándole a Dios para ver con cuál se queda. Entonces, no olvídese, mi hermano, el propósito principal de la Biblia es que crezcamos. Y dice el pastor, el propósito principal de este libro, del libro de lo que todo cristiano debe conocer, no es información, no es inspiración, sino transformación. Así es. Transformación. Y Pablo habla del objetivo del ministerio en la carta a los Efesios, y le voy a pedir a mi esposa que me lea ahí en la nueva versión. ¿Qué versión es? Esta versión Dios es habla hoy, ¿verdad? La palabra de Dios para todos. la perdón. palabra de Dios para todos. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 4 desde el versículo 13 al 16. Dice el versículo 13: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Amén. Entonces, el propósito de estudiar la palabra de Dios no es que usted la sepa de memoria, no es que usted se pelee con los testigos de Jehová en la puerta, ¿verdad? Con algún hermano de alguna otra denominación. El propósito de conocer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, es que nuestra vida personal sea transformada. Que ya no seamos los mismos que cuando vinimos a Cristo, que vayamos creciendo. Entonces, para ello, debemos madurar y crecer en estatura, como leímos ahorita en el capítulo 4 y versículo 13, que dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el pastor Adrián empieza a platicarnos que cuando él y su hermano eran niños, sus papás los marcaban en una pared la estatura que ellos tenían, ¿verdad? Y de vez en cuando ellos iban y se volvían a medir para ver cuánto habían crecido. Yo hago eso con mi hijo también, lo marco ahí en la puerta para ver cuánto ha crecido. Dice el pastor, recuerdo que me estiraba tan alto como podía para que mis padres pudieran medir mi crecimiento. Dios mide a sus hijos de una forma diferente. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La norma y meta de su madurez es llegar a ser como el Señor Jesucristo. Entonces, el hermano Adrián cuando era niño se medía con su hermano. Usted y yo tenemos que medirnos con nuestro hermano mayor. Tiene que ponerse usted de espaldas con Cristo para ver qué tanto le hace falta para llegar a su estatura. Sí, y fíjate, yo meditaba en ese pensamiento de decir que al principio somos como niños y yo veo el comportamiento de mi hijo, ¿verdad? Que es chico y a veces hace mulerías, es muy berrinchudo, quiere lo que él quiere y a veces así somos con Dios porque no tenemos ese grado de madurez. Y conforme vamos creciendo en el Evangelio, pues debemos ir madurando. Debemos, porque realmente no todos maduran y hay muchos que les dura más tiempo madurar, ¿no? Bueno, y habíamos hablado en algún momento, no en este tema, pero en alguna predicación o estudio anterior, que cuando una persona tiene problemas físicos de crecimiento, se debe a una enfermedad, ¿verdad? Está una persona enferma, no crece, tiene algún problema de enanismo o alguna otra circunstancia que está pasando, pero es un problema. Si usted ve que su niño no crece durante años y años, es que está enfermo de algo y hay que atenderlo para aliviarlo. Si usted, mi hermano, mi hermana en Cristo, usted no piense en alguien más. Si usted tiene años en la iglesia, si usted tiene años en el Evangelio y no ha crecido, hay un problema. Hay un problema que debe solucionarse para que usted sea una persona sana y crezca. Porque es hora, dice el pastor Adrián, de que como cristianos dejemos de compararnos con otros y nos midamos con Cristo.
Así. Yo soy mejor que el fulano hermano porque yo no hago eso. Yo soy mejor que Mengana hermana porque ella es una chismosa. Yo esto, yo otro y los otros O a no. veces sabes que no nos comparamos con los demás, pero realmente nosotros creemos que estamos bien y decimos, no, pues yo estoy bien, no estoy haciendo ningún pecado, o simplemente no estamos creciendo, estamos como que en un punto en que ni para arriba ni para abajo, porque también eso de estancarnos no está bien. Pues Tenemos es que dejar de crecer. tenemos que crecer y no dejamos de crecer, porque yo he visto que durante mucho tiempo sí, muchas cosas cambié y ahora me estoy dando cuenta de otras cosas Claro. que me hacían falta cambiar y digo, wow, o sea, cómo Dios... ¿Sabes cómo funciona esto? Como cuando se te descompone el carro. Se te descompone el carro de algo, ¿no? Y usted lo lleva al mecánico y el mecánico lo ve y se rasca la cabeza y dice, ¿y qué quieres que le arregle de todo lo que trae, no? ¿Y cómo que de todo? Pues sí, mira, le falta esto, le falta aquello, tiene desgastado esto, está tirando aceite por acá. No, yo no me vine que le cambie las bujías. Pues usted le cambia las bujías y después que ya le dijeron que era todo lo que estaba mal, usted ya lo percibe. Antes ni cuenta se daba o ni cuenta se quería dar. Y nuestra vida cristiana es igual. Una vez que venimos a los pies de Cristo, y como dice mi esposa, vamos cambiando las primeras cosas, como dice, los rudimentos, vamos aprendiendo los rudimentos. Y una vez que hemos aprendido algo, vemos que en lugar de estar más cerca de la estatura del varón perfecto, que es Cristo, estamos más lejos. Sí. Porque al principio no es que estuviéramos más cerca, sino que éramos más ignorantes de la palabra de Dios. Entonces, podemos vernos bastante bien si nos comparamos con otros. Yo no soy como el pastor fulano, yo no soy como el evangelista mengano, pero la norma de la medida no es el otro. Ni siquiera soy yo mismo, no, la norma de la medida es Cristo Jesús. Ay, si ahí nos comparamos, salimos perdiendo. Entonces, la pregunta es, ¿está usted pareciéndose cada vez más a Jesús? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No si somos mejores que antes, no si somos mejores que el hermano, que la hermana, que el vecino, que el amigo, que el compañero de trabajo, no. Nos estamos pareciendo más a Cristo, estamos reaccionando más como Cristo o no. Tenemos entonces que madurar en estabilidad, dice versículo 14, Efesios 4, para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Hay personas, mis hermanos, que con su hábil astucia están listas para desviar al cristiano inmaduro. ¿Verdad? Tenemos 5 años apenas de pastores. Vamos a decir que somos todavía algo inexpertos en el tema, ¿no? Pero ahí vamos creciendo. Pero si algo hemos visto es que cuando un cristiano es inmaduro, hace berrinche. No, aparte de que hace berrinche, cualquier doctrina lo marea. ¿Verdad? Yo personalmente les digo, no vean todas las predicaciones que hay en internet. No escuchen a cualquiera, porque si usted es un niño pequeño, espiritualmente hablando, se va a marear, se va a creer. Sí, va a resultar engañado, ¿verdad? Y como, pues lamentablemente hay muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, que tienen mucho éxito el día de hoy, ¿verdad? En nuestra época contemporánea, pues la gente se lo cree. La gente empieza a imponer manos, empieza a declarar, empieza a decretar, empieza a pactar con dinero, empieza a hacer un montón de cosas que ahora se acostumbra, ¿verdad? Empiezan a empoderarse y así, y se lo creen porque son nuevos, son inmaduros, son bebés espirituales. Yo les digo, no escuche todo lo que haya, aunque diga que es de Dios, no lo oiga todo, tenga mucho cuidado. Y si me piden mi opinión acerca de qué leer, qué ver, qué escuchar, pues yo se las doy, ¿verdad? No, obviamente no conozco a todos los predicadores del mundo, sería imposible. Me han mandado a veces preguntar, ¿y puedo ver esta película? Pues no sé, ocuparía ponerme a verla primero yo, ¿verdad? ¿Puedo escuchar a este predicador? No sé, no lo conozco, desconozco su enseñanza. Entonces sí hay que tener mucho cuidado para que no suceda lo que dice Pablo, para que no venga un viento de doctrina que nos mueva, como decía la versión de Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, que nos mueva como un barco a la deriva. Entonces, es doloroso ver que muchos cristianos inmaduros son guiados a sectas falsas y creencias raras. Dice el pastor Adrián, antes me asombraba de que algunos no creyeran. Ahora, después de muchos años, me asombra que
me asombra más que algunos crean. Es increíble, ¿verdad? Cualquiera se puede poner a predicar cualquier barbaridad y siempre va a haber alguien que crea. Siempre, no importa lo que usted predique, alguien le va a creer. Dicen que siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Sí. Es increíble, mis hermanos, eso sucede porque no estudiamos la palabra de Dios. Nosotros en lo personal, nosotros no nos dedicamos un tiempo, ¿verdad? Hay muchas herramientas para hacerlo. Inspirados por Jesús, se ha dedicado desde hace 5 años a que sus miembros siempre tengan herramientas de estudio de la palabra de Dios. Hemos dado estudio tras estudio tras estudio para que usted no esté desprevenido ni desprotegido. Entonces hubo un comentarista que dijo, cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que entonces no crean en nada, no son ateos, más bien es que creen en cualquier cosa. Si usted deja de creer en Dios, se le va a aparecer un santo o una virgen en un virote y se va a arrodillar al virote ese que está ahí, en una canica, en una tortilla quemada. Eso es algo real que estamos viviendo ya desde hace algunos años. Dice el pastor, yo podría agregar que si los cristianos no están firmemente arraigados y creciendo, también tienen la inclinación a creer cualquier cosa. Los cristianos, fíjese muy bien, son patos sentados para las grandes armas de Satanás. Está el diablo ahí con su tiro al blanco y está esperando a esos cristianos inmaduros, cristianos que no saben, cristianos que no crecen. Esos son los primeros que le da. Lamentablemente así. Y dice, al pastor promedio le afectan los cristianos inmaduros que se pierden, se desvían o son robados. La verdad genuina debe ayudarle a ser un cristiano firme. Y es verdad, mis hermanos, como pastores nos preocupa ver cómo la gente que apenas va comenzando, a veces se retira o se va allá a adorar a las estrellas, al sol y así, ¿verdad? Hacer sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque apenas iban comenzando en el camino y se desviaron, lamentablemente. Y hay que tomar bien en cuenta que cuando una persona recién empieza en los caminos del Señor, es presa luego del enemigo porque está allá al pendiente de que esa persona no crezca. Es como un bebé, ¿no? De que esa persona, o sea, se lo quiere devorar porque es fácil un creyente recién convertido porque por esa forma, porque es un niño y muchas cosas que no entiende y no comprende, entonces llega el enemigo, le lava el cerebro y empieza a creer otro tipo de cosas. O las artimañas del enemigo que empieza a decirle, no, pues ahí hay puros hipócritas, que tú no te juntes con ellos, que no empieces esto, y así es lo que sucede. Es muy lamentable, pero como dice el pastor Adrián, dice, la verdad genuina debe ayudarle a ser un cristiano firme. Por eso siempre tratamos de predicar la verdad de la palabra de Dios. Que usted sepa lo que dice la Biblia, lo que dice la verdad, para cuando alguien venga y le diga, fíjate que el libro de los Macabeos, que usted sepa, espérate, ese libro no está en la Biblia. No, que sí, mira que está en la Biblia, no, pero ese libro no es inspirado por el Señor. Que el libro de Enoc, no, el libro de Enoc, ni me lo mientes. O sea, tenemos que saber todo ese tipo de cosas, mis hermanos, para que no nos mareen. Llegan los testigos de Jorobabel a las puertas y se marean a muchos cristianos. Porque ellos sacan de contexto la palabra y además porque su Biblia está alterada. Y eso todo el mundo lo sabe, hasta ellos. Pero los cristianos a veces no lo saben. Y ese es un grave, grave problema. Bueno, debemos madurar en cómo nos expresamos. Dice el versículo 15 de Efesios 4, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. ¿Por qué hay tanta gente en las iglesias con los sentimientos heridos? ¿Por qué hay tanta división en la cristiandad moderna? Pregunta el pastor Adrián. Una de las razones principales es que los cristianos inmaduros actúan como niños en su hablar. Ande pues. Desde luego debemos hablar la verdad, eso ya está determinado. Por eso dice el pastor, publicamos este libro, lo que cada cristiano debe conocer. Pero necesitamos más que solo la verdad bíblica. Necesitamos también el amor que viene con la madurez y el crecimiento cristiano, ¿verdad? Una cosa es decir la verdad rajatabla, así nomás, a ver, y otra cosa es decirla con tacto y con amor. Pero usted sabe que los niños no hablan con amor.
No. Los niños son muy burlescos. Los niños dicen, ay, mira, ese niño está pelón, y se ríen del niño pelón. Sí. Ven a un niño gordo y le dicen, ay, ese niño está gordo. No tienen tacto. Ujú. Y en la vida espiritual hay muchos cristianos que no tienen tacto. Muchos cristianos que dicen, ¿usted por qué viene hacia la iglesia? ¿Qué no sabe? Que no? Así, o sea, lo que le va a decir está bien, pero no cómo se lo va a decir. ¿Verdad? Es que a mí no me parece que lo que están haciendo en el culto, bueno, sí está bien que no le parezca, pero no es la manera de decirlo. No es que yo así soy porque soy del norte. Ah, pues yo soy más del norte, fíjese. Yo nací un poquito más, unos metros más arriba. Y no, mi hermano, eso es señal clara de inmadurez. No hay necesidad de dividir la verdad. No es el equipo de la verdad contra el equipo del amor. No es así. Algunos han hecho esa división, pero la verdad sin amor es una forma de brutalidad. Sí, fíjate que yo había escuchado mucha gente que decía, es que yo soy bien sincero. Y a veces escudamos el ser sinceros con herir a las personas. Y eso no tiene nada que ver ser sincero, pero al mismo tiempo, pues no tener que herir a una persona a través de la sinceridad. O sea, podemos decirle algo sincero con amor. Con amor, porque si decimos la verdad sin amor, es una brutalidad. Pero si tenemos mucho amor, pero no decimos la verdad, eso es sentimentalismo. Tú lo puedes hacer, no importa, Dios así te ama, no tienes que cambiar, ¿no? Así, ¿verdad? Eso que se acostumbra hoy, tú lo puedes. ¿Cómo le llaman? Motivadores. La gente les encantan los motivadores. Hay muchos templos donde se dicen son iglesias, pero lo que hay ahí en vez de ser predicadores son motivadores. Motivadores de jóvenes, motivadores de adultos, motivadores de niños, motivadores de empresarios, pero no está allí la palabra de Dios. O como los que saben que una persona está cometiendo pecado y lejos de ayudarla a que rectifique ese pecado, dicen, no, pues algún día, ¿verdad? Vas a poder cambiar o realmente no quieren meterse en ese asunto porque para no lastimar o para que la persona no se sienta juzgada. Incluso yo siempre he dicho, yo prefiero, y hay muchas que salen ahí en el Facebook, ¿verdad? Prefiero una amiga que me diga la verdad a una amiga que según es mi amiga y no sea capaz de decirme lo que es. Con amor. Con amor. Sí, claro, hay que balancearlo. Sí, porque si no, todo. Nunca voy a cambiar. O sea, si realmente yo estoy teniendo algún problema y nadie me dice nada, pues yo nunca voy a cambiar, voy a seguir en la misma porque voy a creer que estoy bien. Mira, lamentablemente hay muchas iglesias así, con personas que no cambian porque nadie les ha dicho que están mal. Y si nadie te dice que está mal, ¿cómo vas a saber que estás mal? Dice la Biblia que la ley vino para hacernos conocedores del pecado. Así es. Entonces, hay muchas iglesias, mis hermanos, que están mal. Hace poco supe de una iglesia muy grande de aquí de Mexicali que su pastor ni siquiera sabía que los que estaban sirviendo no estaban casados. O sea, había gente sirviendo, viviendo en unión libre y el pastor ni cuenta se daba. O sea, ¿cómo usted va a creer que sucede esto? Pues porque nadie nunca les dijo que estaba mal. Como no se creían que estaban cometiendo un pecado, vivían su vida así. Y como eso es algo que pasó hace 2-3 semanas, como ese hay muchos ejemplos de lugares, de supuestas iglesias donde la gente va a que los motiven y no se meten con el pecado para nada, porque no, ¿cómo crees? Ay, de aquel que hable del pecado. Ay, de aquel, lo crucifican. De aquel que habló del pecado lo crucificaron. Dices, ¿cómo vamos a ser mayores que nuestro Señor? Y mis hermanos, dice el pastor Adrián, que Dios nos libre de comentarios inmaduros, amén, digo yo, por parte de quienes tienen la verdad sin el amor y del emocionalismo inmaduro de aquellos que tienen el amor sin la verdad. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? La verdad dicha con amor es lo mejor. Con la verdad pero sin el amor alguien se podría inflar. Y con el amor, pero sin la verdad, alguien podría explotar. Pero la verdad y el amor juntos hacen que el cristiano crezca. Debemos ser maduros, mis hermanos, en nuestro servicio. Dice Efesios 4:16, de parte de él, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos,
Reciben crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada de cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Cada miembro de un cuerpo saludable ayuda a los otros miembros, cada uno a su manera, ¿verdad? Yo no me puedo rascar la cabeza con el pie. Hay quienes sí, pero yo no. Yo me la rezo con la mano, así, con mis dedos me ayudan a mi cara y mis ojos ayudan a mi cuerpo. Y así es también, mis hermanos. Este versículo habla de la iglesia como un cuerpo y menciona las articulaciones. Y la palabra griega para articulaciones es de donde nace nuestra palabra armonía. Entonces, las personas maduras en la iglesia trabajan juntas en armoniosa interacción, como las articulaciones del cuerpo. Imagínate que nuestras manos y nuestros pies no se sincronizaran para caminar o para correr. Que cada quien quisiera moverse cuando quisiera y así, ¿no? Como cuando dicen, no, pues le está pidiendo permiso un pie para moverse. Pero no, mis hermanos, nuestro cuerpo está en armonía y trabaja. Y cuando en la iglesia del Señor todos somos personas maduras, que trabajamos con una interacción armoniosa, dice el salmista, mira qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí. Pero qué desagradable cuando no estamos en armonía, mis hermanos, sí. Las iglesias no caminan así. Ahorita que dices de los músculos y todo eso de las ¿cómo se dijiste? Las articulaciones. Las articulaciones. Recuerdo que decían que, por ejemplo, si te duele una articulación, un músculo, como tiene muchos músculos pegados ahí mismo, te duele todo el cuerpo. O sea, no es solamente de que allí donde tenías el dolor, sino se te expande en todo el cuerpo. Entonces, cuando un miembro o una persona todavía no es madura, pues es un dolor para todos. Es un dolor para todos y es algo que duele, que lastima. Es un problema en muchas iglesias, ¿no? ¿Cuántas iglesias no se han dividido o no han tenido problemas con miembros que son inmaduros, que se molestan o se sienten porque simplemente no les dijiste hola, o porque no los miraste, o porque no les diste un plato, cualquier cosa, por más insignificante que pueda ser? Pero las personas que son tan inmaduras, les entra el sentimiento y ya de cualquier cosa se duelen. Claro, y como le digo, duelen, y se duelen ellos y duelen a todos los que están alrededor, sí. ¿No? Y por lo general estas personas en las iglesias que son inmaduras, hacen equipo con otros inmaduros. Se juntan. Claro, ¿verdad? ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Entonces, sí, yo he escuchado a muchos pastores que me platican, no, pues es que tuve una división muy fuerte el año pasado. Y yo, personalmente, yo pienso esto, gloria a Dios. Qué bueno que se fueron los que se tenían que ir. Y que se quedaron los que Dios quiso que se quedaran. Porque la división no sirve. Entonces, ¿para qué vamos a querer tener a alguien dentro de una congregación que todo el tiempo va a estar dando la contra y que todo el tiempo va a estar así por su inmadurez? Porque cuando una persona es madura y tiene un punto de vista contrario, lo da tan bien que hasta te dan ganas de oírlo y seguir su consejo. Porque tú sabes que es una persona madura, que es una persona de Dios. Porque hay una vida que lo respalda. O aquellas personas que a lo mejor sí sienten que todavía son inmaduras, pero que tienen ese deseo de madurar, de crecer, de aprender. No de las que son inmaduras y todavía son necias, de que dicen, no, es que yo tengo la razón. Yo soy el maduro y el maduro eres tú. Yo soy el maduro y tú eres el inmaduro, y ahí se... Qué tristeza, ¿no? Pero bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Durante la Segunda Guerra Mundial, bombas alemanas destruyeron una catedral en Inglaterra. Algunos estudiantes ayudaron a reconstruirla. Una estatua de Jesús que estaba en la catedral quedó averiada. Los estudiantes juntaron los pedazos, pero las manos se habían dañado y no podían ser restauradas. En lugar de reemplazar las manos, pusieron una placa bajo la estatua que decía: Cristo no tiene más manos que las nuestras. ¿Escuchó? Cristo no tiene más manos que las nuestras. Y esa es una gran verdad. Que Dios nos ayude a encontrar un lugar para servir y que permita que sus manos, nuestras manos, sean las manos de Jesús. Amén. Qué importante, mis hermanos. Jesús no va a bajar a la tierra mañana, bueno, ¿verdad? No va a bajar a hacer nuestra labor, pues a eso voy. Jesús no va a bajar o no va a mandar un ángel, ve y predícale al vecino, ve, predícale al enfermo. Jesús no va a hacer eso.
Jesús para eso nos mandó a nosotros. Eso es nuestro trabajo, el y servir. nos dio ese privilegio, ¿no? Claro. De servir, de darnos la oportunidad de formar parte de este programa de Dios, ¿verdad? Ese proyecto que Él tenía en mente. Fíjese qué bonito, somos coadyuvantes de la salvación. En un cierto sentido, no me malinterprete, Jesús ya lo hizo todo, pero a nosotros se nos dio el gran privilegio de ir a compartir esta buena noticia, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nosotros somos los que tenemos que ir a predicar, pero para esto, mis hermanos, tenemos que ser maduros en nuestro servicio. Y mis hermanos, recuerde que usted debe crecer con lo que ha aprendido. Si a usted le gustaron estos estudios, vuélvalos a ver, póngalos ahí en YouTube, vuélvalos a ver, baje el libro, ahí está en internet, lo que cada cristiano debe conocer, estúdielo, medítelo, agarre su Biblia y el libro y repáselo, porque usted debe de crecer, no solamente saber, debe de saber, siga creciendo. Recuerde que cuando usted deje de mejorar, dejará de ser bueno. Nunca. El cristiano maduro y el cristiano verdadero nunca va a decir, ya lo sé todo, ya la hice, porque recuerde que nuestra estatura tiene que alcanzar a la de Cristo. Así es. Y yo recuerdo el texto que dice, mi pueblo se pierde porque le faltó conocimiento, y entre esas paréntesis, entendimiento. O sea, no solamente es conocer, sino entender o comprender qué es lo que Dios pide de nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, con esto concluimos este libro. ¿Qué te pareció el libro a ti? Excelente. Me gustó mucho porque sí, realmente son cosas que dice uno, ay, pues yo ya me sé, ¿verdad? Ya lo vi, ya lo leí muchas veces. Pero Dios habla todos los días y a veces con un mismo pasaje te enseña cosas nuevas. Amén. Dios por eso tiene hombres y mujeres a los cuales Él les habla. Él les enseña. Y usted puede ser uno de ellos. Usted puede tomar su Biblia, tener su tiempo con el Señor, meditar en su palabra, y Dios le va a hablar. Tome notas, como decía el pastor Adrián. Así se comienzan los libros, así se comienzan los estudios, así se comienzan las enseñanzas. Cuando Dios nos habla primero a nosotros. Y como niños pequeños decimos, wow, yo aprendí esto y quiero compartirlo con alguien más. Esa es la verdadera forma de compartir el Evangelio. Yo no puedo dar de gracia si no he recibido de gracia. Y sabes que es bien bonito, por ejemplo, que Dios te hable a ti tan personalmente, porque a veces escuchamos predicaciones, estudios y tanta cosa que oímos, pero así como que nos pasa de largo. Pero cuando nosotros nos ponemos a estudiar y meditar en la palabra y Dios nos enciende el foco, decimos, híjole, aquí estaba lo que yo necesitaba y de verdad lo comprendemos, lo entendemos. Por eso es que es importante que nosotros en lo personal busquemos aprender y entender, no solamente que nos den ya la comida ya digerida. Como los pajaritos le damos en la boca, ya digerido para que no. Buscarlo nosotros también. Amén, mis hermanos, pues, ¿qué le digo? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Que le decimos a alguien un consejo de la palabra de Dios y se lo repetimos y parece que no lo entiende hasta que llegan un día y dicen, fíjate que Dios me enseñó esto, y te quedas, ¿qué? Sí, ya te lo había dicho. Sí, así como que no te lo dices, no, pero yo ya pero es que en ese momento Dios se lo enseñó a esa persona, y ese es el instante, mi hermano. Es como cuando recibimos a Cristo, ¿cuántas veces no se nos predicó? Y llegó el día, la hora, el instante en que entendimos, porque así le plació a Dios que entendiéramos. Y así es la meditación en la palabra de Dios. Sí, es muy bonito escuchar sermones y estudios con nuestros hermanos en Cristo, pero cuando Dios me enseña algo en lo personal, es lo mejor, ¿verdad? Es el regalo personal que después uno quiere ir a compartir con los demás. Lo que todo cristiano debe de conocer. Mis hermanos, cerramos este tiempo con una oración y pues